Muy bien, permítame poder compartir con ustedes mi pantalla. La idea mía es que pueda yo, a través del texto de hoy, introducirlos a nuestra serie y mediante el sermón de hoy podamos nosotros ir preparando nuestros corazones para aprender a guardar silencio cuando necesitamos guardar silencio. Y obviamente a suplicar, a pedir ayuda cuando necesitamos hacerlo, pero de manera humilde. Como ustedes bien saben, ya hemos terminado nuestro estudio, nuestra serie en la carta a los tesalonicenses, y hoy nosotros vamos a comenzar nuestra serie en el libro de Números. Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar todo el libro de Números, porque si no estaríamos mucho tiempo. Así que lo que vamos a hacer es usar la modalidad que usamos con el libro de Job. Vamos a concentrarnos en algunos pasajes y desde allí vamos a exhortar la palabra. A la luz de este título, usted no lo diga, murmuraciones en tiempo de crisis. Así que permítanme poder por un momento presentarles algunas cosas, y en este sentido quiero pedirles paciencia, porque esta va a ser la única vez donde quizás yo voy a presentar esto a modo de introducción, y que luego, si tú te pierdes esta parte, vas a tener que ir al video, a este video, luego en el canal, para recordarlo y poder de esa forma enfocarte. Y es muy importante entenderlo, porque, reitero, como no vamos a trabajar todo el libro, es importante saber en qué nos vamos a concentrar para profundizar y estudiar. Así que, quiero presentarte en primer lugar los sermones que esta breve serie va a tener. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con Números capítulo 11, y donde vamos a hablar acerca de la murmuración a causa del alimento, a la luz del texto que ya hemos leído. Posteriormente vamos a hablar en los siguientes días, en Números 14, donde vamos a hablar acerca de la murmuración a causa de la adversidad, cuando van espías, dos espías, si ustedes recuerdan, en el libro de Números, y se enfrentan a la tierra prometida, pero ven gigantes y como que quieren volver de nuevo, y hay un caos que se genera allí. Así que vamos a trabajar también ese texto. Vamos a trabajar también Números capítulo 16, donde hay una murmuración y una revuelta también en contra de los líderes, y esta es la que se conoce por la rebelión de Coré, donde vamos a buscar los versículos 1 al 45 del número 16, y luego también vamos a observar la murmuración acerca del juicio divino, donde el pueblo, después de haber visto la cantidad de gente que muere a causa de la rebelión, ellos se lanzan en contra de Moisés y de Aarón, diciendo de que ellos son los que mataron a este pueblo y no fue Dios. Entonces ellos comienzan a criticar el juicio de Dios a causa de la muerte de Coré. Y por último, vamos a trabajar este texto clásico que es la murmuración a causa del desierto y la falta de agua, donde ustedes ven aquí a Moisés golpeando la peña. Así que durante el mes de noviembre estos van a ser nuestros 5 sermones. Así que yo te invito, por favor, a que puedas tú leer este libro, que es muy interesante y que puede ser de mucha utilidad. Obviamente, durante la semana vamos a profundizar un poco en el texto. Vamos a preparar un material para los creces que van a permitir tener una visión general del texto, y así ustedes también podrán profundizar en el pasaje, ¿ya? Así que estos son los 5 sermones que vamos a tener en esta serie, y ahora permítanme poder introducirlos un poco a este libro. Es importante entender un poco de historia para comprender el libro de Números y su mensaje, ¿ya? Y vamos a partir de la salida del Éxodo, porque estos acontecimientos de Números ocurren desde ese momento, desde la partida de Israel de Egipto, donde ustedes recuerdan, ellos estuvieron 430 años como esclavos. Y en el año 1400 y algo, Dios, a través de Moisés, les otorgó una salida. Él los liberó y los llamó hacia el desierto para que le adoraran y para que fueran formados. Y el libro de Éxodo, del capítulo 12 hasta finales de Deuteronomio, se nos relata una historia que dura aproximadamente 40 años en el desierto, y donde
ustedes van a encontrar estos textos de Éxodo 12 hasta Deuteronomio 34, y donde los grandes libros históricos aquí son Éxodo y Números, y Levíticos viene a ser sencillamente un libro de sacerdotes, que no es un texto narrativo, sino más bien un texto normativo, que establece normas, así como también Deuteronomio, que es también la repetición de la ley y que gran parte del texto es también un texto normativo. Aquí los grandes libros históricos son Éxodo y Número, y nosotros nos vamos a quedar en este libro de Números. Así que ese es nuestro contexto. Si tú quieres tal vez irte más atrás de Número para entender mucho mejor la historia de Israel en el desierto, tú podrías comenzar a leer de Éxodo capítulo 12 hasta finales del libro de Números, donde vas a, o hasta finales del libro de Deuteronomio, donde vas a encontrar el último discurso de Moisés antes de morir. Así que este panorama también es muy importante poder comprenderlo. Pero debido a que nosotros vamos a hablar acerca de murmuraciones y de las murmuraciones en el desierto de Israel, es importante abordar dos conceptos que también requieren de un momento de tensión. Y en este sentido, lo primero que tenemos que observar es la ruta del desierto. Recuerden ustedes que Israel sale de Egipto y ustedes encuentran, a mi derecha, por lo menos, un mapa donde ustedes encuentran una línea verde que es la ruta corta de Egipto hacia Canaán, y encuentran a través de las líneas rojas la ruta larga, que es la que dura 40 años. Había dos caminos para poder llegar a Canaán, y Dios, en lugar de tomar la ruta corta con Israel, Él decide tomar la ruta larga. Y esta ruta larga, que obviamente no necesariamente duraba 40 años, pero que duró 40 años, tiene algunas razones. Y yo quiero expresárselas también para que puedan tener el contexto de este pueblo de Israel en Egipto. En primer lugar, ustedes tienen que entender de que el desierto en la Biblia, y especialmente en este caso de Números, es un lugar de transición. Es un lugar de transición entre la esclavitud y la tierra prometida. Dios, por alguna razón, Él usa el desierto para generar en el pueblo por lo menos tres cosas. Y estas son cosas interesantes que es importante que tú puedas comprender. Hay tres cosas que tú y yo debemos considerar al momento de pensar en el desierto. Y la primera de ellas es el hecho de que Dios tomó el camino largo, es decir, el pasar por el desierto del Sinaí y de Parán, porque Él quería proteger al pueblo y quería que el pueblo se organizara. El pueblo no estaba preparado para enfrentarse a los filisteos y llegar por el camino corto a Canaán. Y eso es lo que expresa Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 18. El texto dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se presentara la batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección del Mar Rojo. Por lo tanto, como tú puedes ver aquí, Moisés en Éxodo 13 registra de que en Dios está la idea de proteger al pueblo de una rápida o un rápido desánimo, y tiene la idea también de que ellos puedan tener el tiempo para prepararse militarmente, organizarse y de esa forma enfrentar lo que se viene, que es la conquista de Canaán. Entonces, Dios los envía por el camino largo por protección y organización. Pero también hay una segunda razón, y esta está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y es la razón de probar el corazón del pueblo. Mira tú lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Aquí Moisés está escribiendo en esta repetición de la ley y le está hablando al pueblo. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos.
Observa qué interesante. El desierto no solamente es un tiempo de protección y de organización o de preparación, si es que tú lo quieres, sino que tiene un propósito. Y este propósito es poner a prueba el corazón de este joven Israel, que era un esclavo y que obviamente necesitaba depender del Señor. El Señor usa las dificultades para probar a Israel. Y esa es la segunda razón de esta ruta del desierto. Pero hay una tercera, y la tercera tiene que ver con instrucción. El versículo 3 del mismo capítulo de Deuteronomio 8 explica de que, y así escribiendo Moisés, dice, y te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con el maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, aquí hay una segunda razón de por qué Dios, una tercera, perdón, de por qué Dios usa el desierto. Y esta es para instruir al pueblo. Él quería que el pueblo dependiera de Dios. Israel no solamente tenía que dejar la esclavitud de Egipto, sino que Israel también tenía que dejar los alimentos, la dependencia de Egipto. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. Y aquí tú encuentras tres razones muy, muy importantes al momento de, obviamente, leer números. Y al preguntarte, ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios permite que ocurran estos acontecimientos? He aquí las tres razones. Una, organización, preparación. Dos, prueba. Tres, instrucción. No obstante, y lamentablemente, una de las características del pueblo durante este periodo de los 40 años se caracteriza, valga la redundancia, por la murmuración. Y la murmuración aquí forma parte de este cuadro general en el que los israelitas lamentablemente fracasan en su relación con Dios. La murmuración es una manifestación de su fracaso con Dios. Ellos lamentablemente no, no entienden a Dios, no dependen de Dios, y ellos comienzan a murmurar. Y es importante entender aquí algunas cosas acerca de la murmuración. Primero, que el término murmuración aparece 14 veces en la Biblia hebrea, ¿ya? Y de las 14, 13 veces aparece en el Pentateuco. Eso es un dato interesante. De toda la Biblia hebrea, hay 14 veces que aparece el término, y solamente en este periodo de números, Deuteronomio, del Éxodo a Deuteronomio, 13 veces está este término expuesto. Otra cosa interesante de notar es que la murmuración es una característica del Israel inmaduro, antes de llegar a Canaán. Y obviamente eso es obvio, ya que de las 14 veces, 13 veces aparece en este periodo. Lo cual también obviamente nos habla un poco de nosotros, ¿no? O de la vida. La murmuración comúnmente es una característica de inmadurez espiritual, de falta de dependencia, de no saber esperar en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Israel se caracterizó por eso. Pero también la murmuración es el inicio de un fin terrible. Y eso ustedes lo van a ver muchas veces en este texto de Números. Porque por medio de la queja y seguida del correspondiente suministro, luego, comúnmente, de la queja, comienza una revuelta. Y la revuelta produce aniquilación, es decir, castigo de Dios. La queja o la murmuración comúnmente tiene un fin destructivo en el pueblo. El pueblo se queja, Dios provee, sin embargo el pueblo no se conforma y se rebela contra Dios y Dios aniquila. Es importante también decir una cosa aquí. Todo el pueblo que sale del Éxodo muere en el desierto, con excepción de
Josué y Caleb. Y eso debe ser para nosotros preocupante al momento de hablar de la murmuración y de la queja. Porque como les expreso, la murmuración tiene un ciclo, tiene un fin terrible, que no solamente se queda en el descontento, sino que produce rebelión, y la rebelión atrae consecuencias. Y por eso, obviamente, es muy importante aprender a lidiar con este pecado. Porque no solamente nos lleva al deseo de inconformidad, sino que además de eso puede llevarnos a la apostasía y al castigo divino. Y probablemente eso, la murmuración, las quejas, es algo que ha estado sucediendo en muchos de nosotros durante este tiempo de pandemia. De hecho, esa es una de las razones de por qué el consistorio ha estado pensando en poder abordar esta serie de sermones en relación a las quejas y las murmuraciones. Porque el consistorio observa que gran parte de la iglesia están hoy día desanimados, están cansados de estar encerrados, están cansados de la pandemia, de las cuarentenas, están cansados de la falta de trabajo, están cansados de la carencia de alimentos, están cansados de un montón de cosas. Y creo que números puede ayudarnos a aprender a sobrellevar las quejas, las murmuraciones, el problema de nuestro corazón. Recuerden ustedes de que las quejas, las murmuraciones no son simplemente palabras. Las quejas y las murmuraciones son el efecto de un corazón pecaminoso, ya que de lo que hay en el corazón, dice Jesús, habla nuestra boca. Por consiguiente, nuestro problema no es simplemente aprender a hablar bien, sino a aprender a lidiar con el corazón, con nuestros pecados, con nuestros deseos. Así que, entendiendo eso, yo quiero hoy día enfocarme en esta pregunta. ¿Cómo podemos lidiar con la tendencia a quejarnos? Y Números 11, veo yo que es un texto que nos puede ayudar bastante. Quiero solamente expresar 4 cosas en relación a este texto. Obviamente yo no lo voy a leer de nuevo porque ya lo leímos. Y yo solamente quiero que tú te puedas enfocar en el texto y puedas ir siguiendo un poco las ideas que yo voy a presentarte a través del pasaje y puedas de esta forma, si quieres tomar apuntes, por favor, hágalo. Y así, y si también tienes dudas del texto, por favor, luego si usted gusta, puede comentarme para que pueda seguir profundizando. Obviamente, durante los creces vamos a seguir trabajando el libro o esta serie, así que ahí vas a tener mucho tiempo también para profundizar mucho más, si es que mi abordaje del texto puede parecer un poco sencillo a la luz de lo que podemos realmente sacar del texto, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entonces, a la luz de todo esto, a las consecuencias de la murmuración, al problema que nosotros logramos ver en el pueblo de Israel a causa de las murmuraciones, cómo podemos nosotros lidiar con la tendencia a quejarnos? Veo yo de que, en primer lugar, nosotros podemos lidiar con esta tendencia tomando en serio a Dios y a sus advertencias en relación al pecado. Yo quiero que tú mires por un momento el versículo 1 al versículo 3. El versículo 1 habla de que el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Y al oírlo el Señor ardió en ira, y su fuego consumió a los alrededores del campamento. Entonces, mira tú primero, versículo 1, la queja del pueblo. Y aquí hay algunas cosas que me gustaría a mí destacar. Cuando nosotros nos quejamos, obviamente hay quejas que en la Biblia pueden ser justificadas, ¿ya? No obstante, todas las quejas que se plantean en este periodo del desierto son quejas que Dios no acepta, porque el pueblo no quiere someterse a la voluntad de Dios.
De hecho, la murmuración tiene ese fin de no aceptar la voluntad de Dios. Tiene el fin de no entender de que Dios puede hacer de todas nuestras situaciones algo bueno. La murmuración, de alguna forma, ataca, lidia con la bondad de Dios. El pueblo se queja. Y esta queja, debo decir, de que no es una queja que ocurre solamente aquí. En el libro de Éxodo, el pueblo, al ir iniciando su peregrinaje por el desierto, comienza a quejarse por las mismas cosas: falta de comida, falta de carne, falta de pan, etc. Y Dios les provee. Sin embargo, ellos vuelven al mismo punto. Y aquí Dios se aira. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Lo primero que tenemos que entender es que Él escucha nuestros lamentos de ingratitud. Cuando tú y yo nos quejamos, una de las cosas que tenemos que tener presente es que aunque lo hagamos en la soledad, aunque lo hagamos en silencio, aunque lo hagamos simplemente en lo más profundo de nuestro corazón, Dios es capaz de escuchar nuestras quejas, nuestras murmuraciones, y Él no está de acuerdo con eso. Eso es lo que tú puedes ver en primer lugar en el versículo 1. Nosotros podemos lidiar con la tendencia a quejarnos cuando tomamos en serio a Dios y tomamos en serio también sus advertencias, entendiendo de que Él siempre escucha nuestros lamentos. Y eso, obviamente, que es una ofensa para Dios, siendo que Dios es un Dios proveedor, siendo que Dios se manifiesta a nosotros como un pastor, que es el que nos guía por verdes pastos, que nos lleva a aguas de reposo, que dice estar con nosotros aún en valles de sombras y de muerte. Por lo tanto, una queja, una murmuración del camino de Dios para nuestras vidas es una actitud de ingratitud. Y Él escucha eso. Y no solamente escucha, sino que Él se aira frente a dicha ingratitud. Y eso es lo que tú puedes ver en el texto también, donde esta ira se manifiesta a través del fuego. Y que, según el versículo 2, quema, consume alrededor del campamento. Y que obviamente ese fuego también nos lleva a entender de que Él siempre está presente. Si Dios nos escucha, si Dios se aira, si Dios manifiesta su ira a través del fuego en estos 3 versículos, eso habla de que Dios nunca está separado de nosotros, nunca está lejos de nosotros, y que cada acto de murmuración y de queja es un pecado ante Dios. El fuego en la Biblia es una manifestación de la presencia de Dios. Y este fuego, particularmente en los versículos 1 al 3, también es una manifestación o una advertencia del juicio de Dios. ¿Y por qué es una advertencia? Porque si ustedes observan, el texto habla de que Dios consumió alrededor del campamento. No hubieron víctimas. No hay personas que murieron en esta primera manifestación de Dios. Lo único que Dios quería era mostrarse, hacerse ver, mostrarle al pueblo de que Él estaba allí y que todo lo que ellos estaban diciendo lo estaban haciendo en la presencia de Dios. Así que en la medida en que tú y yo comprendemos de que Dios está aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, y que obviamente Él escucha todas las cosas que hay, que nosotros decimos por nuestros labios, que hay en nuestro corazón, si nosotros tomamos en serio a Dios y todo lo que Dios es, entonces nosotros evitaremos caer en esta clase de pecado, porque entendemos de que lo estamos ofendiendo a Él. Así que lo primero, o la primera forma en que nosotros podemos lidiar con la tendencia a quejarnos es entendiendo, o es más bien tomando en serio a Dios y sus advertencias. La segunda forma en que nosotros podemos lidiar con la tendencia a quejarnos es teniendo cuidado con los espíritus quejumbrosos. Quiero que tú mires ahora el versículo 4 al versículo 6. Aquí la NBI
habla del populacho. La Reina Valera 60 habla de los extranjeros. En este texto nosotros observamos de que el término populacho era una expresión que definía a una multitud mixta de Israel y a los egipcios que habían abandonado su nación. Es decir, cuando Israel salió de Egipto, obviamente el pueblo judío, Israel, había iniciado relaciones con egipcios. Y también muchos egipcios nacidos allí se unieron al pueblo y desearon ser parte del pueblo y decidieron dejar todo lo que tenían para ir con el pueblo hacia la tierra prometida, porque vieron el poder de Dios. De alguna manera ellos fueron convencidos por lo que Dios había hecho, tuvieron temor y estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Sin embargo, este mismo grupo, según lo que nos cuenta Moisés en el versículo 4, comenzaron a reclamar. Comenzaron a reclamar acerca de la ausencia de carne, acerca de la ausencia de pescado y de todas las cosas que ellos comían gratis en Egipto. Obviamente aquí es importante notar de que en Egipto todas estas cosas, las cebollas, los puerros, los ajos, la carne, era algo muy abundante en Egipto, muy abundante, donde los pobres y aún los esclavos tenían acceso a esto. No obstante, como ustedes ya vieron, según Deuteronomio 8, Dios hizo que el pueblo pasara hambre. Y él tenía un propósito. El propósito era que no solamente el pueblo dejara la esclavitud de Egipto, sino que también el pueblo dejara el sustento que Egipto le daba. Dios quería alimentarlos. Dios quería sustentarlos. Pero ellos comenzaron a escuchar a estos quejumbrosos. Y debido a eso, ellos se unieron al populacho y lloraron. Y volvieron a llorar, según el versículo 4. La Biblia nos advierte acerca de asociarnos con aquellos que hacen mal. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, según la Biblia, con seguir consejos, con seguir caminos, con seguir a los pecadores. E incluso la Biblia nos advierte de la unión con personas que se llaman a sí mismos cristianos, que se llaman a sí mismos hermanos, pero que cometen una multitud de pecados. Porque estas asociaciones, estas amistades, el ser influenciados por esta clase de personas, según la Biblia, genera en nosotros un montón de problemas. Resulta o genera resultados como la miseria. En este momento, obviamente, yo no puedo tocar cada uno de estos textos, pero si tú gustas, luego puedes leerlos en casa. Las asociaciones con esta clase de personas producen miseria, producen apostasía, producen la ira divina, produce una vergüenza para los padres, produce negación de Cristo y obviamente también produce corrupción. El no tener cuidado con los espíritus quejumbrosos, el no tener cuidado con esos espíritus revoltosos, el no tener cuidado con aquellos que se levantan contra Dios, puede ser de mucho, de una acción perjudicial para el pueblo de Dios. Por lo tanto, una forma también en la que nosotros debemos aprender a lidiar con esta tendencia a quejarnos es teniendo cuidado con los espíritus quejumbrosos, con esas personas que continuamente se están quejando y que no encuentran nada bueno, que están siempre desanimados y que no ven a Dios obrando. Si usted conoce por allí a alguien, guarde distancia. Tenga mucho cuidado, porque según la Biblia, ellos lo van a llevar a algunos de estos resultados, lo van a llevar a perder su relación con Dios. Usted va a comenzar a creerle esos cuentos. Y en lugar de seguir confiando en el Señor, usted se va a rebelar. Así que esa es una segunda forma en que nosotros podemos lidiar con esta tendencia a quejarnos. Pero también hay una tercera, y esta es pidiendo ayuda de Dios. Y aquí hay un ejemplo que es el ejemplo de Moisés, donde de los versículos 10 al 17, nosotros podemos observar que Moisés también se queja con Dios. Él se queja
este pueblo que no, no obra bien, este pueblo que viene a él y que le pide que le dé carne. Y él habla con Dios y habla muy fuerte, si ustedes observan los versículos 10 en adelante. Habla muy fuerte con Dios, hablando de por qué tú me perjudicas, por qué tú me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo. Y Moisés está tan mal que está al punto de caer en una clase de depresión. Él pide la muerte. Mira tú el versículo 15. Es tan fuerte la queja de Moisés contra Dios y de tener que llevar esta carga tan pesada, porque este pueblo es un pueblo que no se satisface con nada, siempre está quejándose, murmurando, nunca se conforman, que él está dispuesto a morir. Si Dios tiene misericordia de él, dice, por favor, dame muerte, porque yo no soy capaz de lidiar con esto. No obstante, esta actitud de Moisés, aun cuando es una queja, y tú puedes ver lo fuerte de esta queja por lo extensa que es, este es un camino que tú y yo deberíamos optar al momento de lidiar con nuestros problemas. Porque a diferencia del pueblo, Moisés recibe una respuesta de su queja. Y eso está expresado en los versículos 16 al 30. Él está pidiendo ayuda, porque él no puede. Él no puede seguir avanzando con este pueblo. Él necesita que alguien más lo ayude. Y Dios allí levanta hombres para ayudarlo a llevar la carga. Y lo interesante de esto es que Moisés, a diferencia del pueblo que se queja, y que se queja duro, igual que Moisés, pero la diferencia está en que Moisés, en lugar de quedarse con esa queja, ese sentimiento de desagrado internamente, él habla con Dios, él busca a Dios, él le pide a Dios que le ayude. En cambio, este pueblo solamente murmura entre sí. No hay una actitud humilde de ir a Dios. No hay una actitud de solicitar de su gracia, como ya lo habían visto anteriormente. Moisés, en este sentido, es un ejemplo para nosotros al momento de lidiar con la queja. Porque Moisés, a diferencia del pueblo, él busca a Dios y busca en Dios una solución. En cambio, el pueblo se queda solamente en el desagrado, se queda solamente en el sentimiento, solamente se queda en esa actitud rebelde. Por eso, una tercera manera en que nosotros podemos lidiar con la tendencia a quejarnos es pidiendo ayuda a Dios. Si nosotros vamos a Dios, tenlo por seguro que Él nos ayudará. Él va a ayudarnos en el momento de prueba. Él va a guiarnos, él va a buscar la forma de que nosotros podamos nuevamente animarnos. Pero tenemos que ir a Dios. Y por último, una cuarta forma en que nosotros podemos lidiar con esta tendencia a quejarnos es controlando y teniendo cuidado con nuestros deseos. Y esto ya está en la última parte, versículos 31 al 35, donde ustedes recordarán que el pueblo estaba pidiendo carne y Dios les da carne. Y es muy interesante esto. Dios al final accede a las peticiones de este pueblo. El pueblo quiere carne, Dios dice, muy bien, yo les voy a dar carne. Y este acto de Dios que Él genera en este pasaje a través de las codornices, obviamente es algo que sorprende a Moisés. Si ustedes observan anteriormente, Moisés como que pone en duda de que Dios pueda hacer esto. Pero Dios les da carne a este pueblo. Y lo hace de una manera, ¿cómo decirlo?, terrible. Porque al cumplir Dios el deseo del pueblo, Dios castiga al pueblo. Y eso debe llevarnos a reflexionar. Probablemente, no sé, hoy día tú
has estado sintiendo un aburrimiento por estar encerrado, estás cansado de la cuarentena, estás cansado de un montón de cosas. Y tú crees que no puede haber una situación peor que en la que tú hoy día te encuentras. Y te quejas ante Dios, o tal vez simplemente te quejas con tu esposo o con tus hijos. Sin embargo, Dios está escuchando. Y Dios puede quitar esta pandemia, puede quitar esta cuarentena, y Dios puede hacer un montón de cosas. Sin embargo, puede ser posible de que a través de que Dios te conceda lo que anhela tu corazón, puede ser también el medio por el cual Dios te reprenda. Y esto es lo que sucede con el pueblo. El versículo 33 nos dice que el pueblo recibió lo que quería. Ellos comieron carne. Y dice el versículo 33 que ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Y por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Algunos comentaristas piensan de que aquí el pueblo se intoxicó con la carne, porque era mucha. Si tú miras el texto de cómo Dios da carne en abundancia, habla de toneladas que el pueblo recogía. El pueblo ni siquiera les alcanzaba el tiempo para recoger tanta carne, donde no comieron ni siquiera 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 20 días, todo un mes. Dios les dio en abundancia, pero eso generó en ellos aparentemente una intoxicación, y lo cual produjo de que la bendición se convirtiera en codicia, la codicia en enfermedad, la enfermedad en muerte, y la muerte en un cementerio de codiciosos. Dios castigó a este pueblo por su forma de relacionarse con él, por su incredulidad, por sus quejas. Él castigó a este pueblo. Y eso es tremendo. Sin embargo, yo no quiero terminar allí con esas malas noticias. Yo quiero terminar con esta persona, con Jesús. ¿Y por qué? Porque hemos hablado de este pueblo en el desierto. Este pueblo en el desierto que fue tentado y que es tentado durante 40 años y que lamentablemente no pasaron la prueba. Todos ellos murieron en el desierto. Todos, excepto Josué y Caleb. Aún incluso Moisés muere, el hombre más grande, el más poderoso, el que uno diría, él sí se merece entrar a la tierra prometida. Él incluso muere. Y en ese sentido, Jesús, comparativamente, él también fue tentado en el desierto. Sin embargo, él no pecó. Mostrándonos así de que Jesús es alguien mayor que Moisés. Y mostrándonos así también de lo mucho que tú y yo necesitamos a Jesús en este tiempo del desierto. Tú y yo tenemos la tendencia a quejarnos continuamente, a murmurar, a no ser agradecidos. Siempre estamos siendo tentados, y más todavía hoy, donde pareciera de que el mundo no es ideal para nosotros, donde todo va cuesta abajo. Sin embargo, Jesús fue tentado para que tú pudieras enfrentar la tentación. Y aquí hay 3 textos que me gustaría a mí destacar para ir terminando. El primero de ellos es Hebreos 4:15. Jesús, igual que nosotros, igual que Israel, es tentado, pero Él es tentado para compadecerse de nosotros. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hoy día tú estás aturdido por todo lo que está sucediendo, estás cansado de cuarentena, estás cansado de la falta de dinero, no sabes cómo vas a resolver tus problemas, quizás tienes la tendencia a enojarte con Dios. Acércate al Señor, porque Él fue tentado para compadecerse de nosotros. Él puede entender lo que tú estás pasando. Cierra tu boca y acércate al Señor. Busca al Señor, porque Él fue tentado para compadecerse de nosotros. Pero también Él fue tentado en el desierto para socorrernos cuando somos tentados. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Mira qué maravilloso este texto. Él no solamente se compadece, sino que Él nos salva. Debido a que Él entiende lo que esto significa, Él nos salva. Él nos socorre en el momento de la tentación. Y por esa razón es que tú y yo tenemos que acudir a Él. Porque aun cuando tú y yo seamos tentados, y a veces no tengamos las fuerzas aparentemente para enfrentar la tentación, Dios es fiel y Él nos dará una salida. Eso es lo que dice 1 Corintios 10, 13. Porque ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y nos permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, observa lo mucho que tú y yo necesitamos a Jesús. Observa cuán admirable, cuán necesario es la persona de Jesús. Yo quiero que durante esta serie tú te veas caminando por un desierto. Y yo quiero que tú entiendas que el Señor está usando este desierto, esta pandemia, esta cuarentena y todas las dificultades que tú tengas, problemas familiares, problemas de salud, problemas laborales, etcétera. Todas estas cosas Dios las está usando para prepararte, para probarte y para enseñarte, tal cual como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero sobre todo, para que tú confíes en Jesús, el único que no solamente venció el desierto, también puede ayudarnos a vencer las pruebas en nuestro propio desierto. Que el Señor te bendiga